Jóvenes, buenas tardes. Les habla su profesor Juan Carlos Arcila. Vamos a hablar de una mini clase número 3 del protocolo para el análisis de palancas anatómicas. He representado aquí un miembro inferior. Ahora, en este miembro inferior se observa que es derecho, porque estamos observando lo que es el peroné en línea continua. Noten ustedes que la tibia hay cierta parte que no se ve precisamente porque el peroné está superpuesto. Muy bien. Aquí hay varios elementos anatómicos dentro del miembro inferior. Hagamos un recordatorio anatómico rápido. El fémur, que es el hueso más largo del cuerpo humano, el hueso del muslo. En la pierna vamos a tener la tibia, que es el hueso más largo y grueso dentro de la pierna. Tenemos aquí el peroné, también denominado fíbula. Tenemos este hueso que hay acá, que es un hueso sesamoideo, sesamoideo. Un hueso sesamoideo es aquel que está incrustado en tendones y que sirve para actuar como una polea anatómica que facilita el movimiento. De hecho, la rótula es el sesamoideo más grande que hay en el cuerpo humano. También se denomina patela. Muy bien. En el pie encontramos, en esta vista lateral, encontramos entonces un hueso que está en la parte posterior del pie, que es el calcáneo. Encima del calcáneo está el astrágalo, que también se denomina talo. Después aparece el hueso cuboides, porque estamos en la parte externa del pie. El quinto metatarsiano, y aparecen también las falanges del quinto dedo. Muy bien. Aquí observamos en la parte anterior del muslo el músculo cuádriceps femoral. Es un músculo que tiene 4 porciones: vasto interno, vasto externo, vasto intermedio o crural y recto anterior. Es un músculo biarticular que sobrepasa la articulación de la cadera y la articulación de la rodilla. Él se inserta en la parte superior de la rótula por medio de un tendón que se llama tendón del cuádriceps. Y luego se proyecta caudalmente desde la rótula hasta la tuberosidad de la tibia como tendón rotuliano. El tendón rotuliano es el segundo tendón más potente que hay en el cuerpo humano. Recuerden que el primero es el tendón de Aquiles. Y este accidente óseo donde se inserta se llama tuberosidad tibial. Muy bien. En este esquema aparece un indicio muy importante del gesto, que va en esta dirección, es decir, estamos como extendiendo la rodilla, vamos a levantar la pierna en este sentido. Noten que no he colocado aquí superficie, esto perfectamente puede estar ocurriendo en el aire, estamos extendiendo la rodilla en el aire. Entonces, dado que hemos representado el músculo cuádriceps femoral, que es el músculo agonista de la extensión de rodilla, es decir, es el principal motor de la extensión de rodilla, y además, como hemos colocado esta orientación, entonces queda claro que el nombre del gesto es una extensión activa de rodilla. Ahí el gesto queda completamente descrito. Extensión activa de rodillas. Si utilizáramos algún otro elemento, como patear un balón, como vencer la fuerza de un elástico, como pisar una superficie, pues tendríamos que adicionar ese nuevo componente. Muy bien. El apoyo. Pues si nosotros suponemos que lo que vamos a movilizar es la palanca anatómica de la pierna, tobillo-pie, entonces el apoyo va a estar en la articulación proximal de ese segmento, que es la articulación de la rodilla. Vamos a representarla por un punto verde en este sector.
el apoyo. Ahora miremos cuál es la resistencia. ¿Qué es lo que tenemos que levantar? Pues tenemos que levantar el segmento anatómico, pierna, tobillo, pie. Entonces esa es la resistencia, el peso de ese segmento. Es muy importante hablar de terminología que tenga que ver prácticamente con las cadenas cinéticas. Entonces, peso del segmento anatómico, pierna, tobillo, pie. Ahora, ¿dónde se va a aplicar esa resistencia, ese peso? ¿Es en el centro de gravedad del segmento o en el baricentro del segmento? Ya sabemos que el segmento anatómico es pierna, tobillo, pie. Ahora, se está aquí asumiendo que el centro de gravedad es el baricentro y está ubicado en la unión de los 2 tercios proximales con el tercio distal de la pierna. Ahí es donde está ubicado y eso se puede demostrar perfectamente con operación de parámetros inerciales. Entonces, al igual que hacíamos para el antebrazo, entonces aquí, si dividimos en 3 partes la pierna, en la unión de los 2 tercios proximales con el tercio distal, es donde está ubicado ese centro de gravedad. Entonces, ubicado en la unión de los 2 tercios proximales con el tercio distal de la pierna. Vamos entonces a representar un vector vertical de ese peso aquí en este punto aproximadamente. Ahí está ubicada la resistencia. Muy bien. Ahora vamos a ubicar la potencia y a definir la potencia. ¿Cuál es la potencia? Como es un gesto activo, entonces es una fuerza muscular. ¿De quién? Del principal motor del gesto, que es el cuádriceps femoral. Por lo tanto, la potencia es la fuerza muscular concéntrica, porque el gesto es activo. Fuerza muscular concéntrica del cuádriceps femoral. Ahora, ¿dónde se aplica la potencia? Pues se está aplicando en el punto desde donde el tendón rotuliano tracciona la tibia, donde tracciona la pierna. O sea, en la tuberosidad tibial es donde se aplica, no está por aquí. Simplemente por ahí, por este tendón y por la rótula se transmiten las fuerzas. Pero el punto de aplicación de la fuerza es aquí, en la tuberosidad tibial. Ahora sí, podemos representar entonces esa potencia como un vector que sale de acá siguiendo la orientación del vector, del tendón. Esta es la potencia. Y entonces la disposición de los elementos es APR o bien RPA. Como el punto de aplicación de la potencia está entre los otros 2 elementos, esta es una palanca de tercer género. Entonces, género de palanca, 3. Y las palancas de tercer género no obtienen ventaja mecánica. Pero podemos incluso dar una explicación. ¿Por qué no obtienen ventaja mecánica? Porque el brazo de potencia es menor que el brazo de resistencia. Claramente, aquí, si yo coloco sobre el vector de la resistencia una regla y miro la distancia perpendicular, este sería el brazo de resistencia. En cambio, miren el brazo de potencia tan cortico, o sea,
el brazo de potencia es menor que el brazo de resistencia. Es decir, el cociente entre brazo de potencia y brazo de resistencia es menor que 1. Claro, estoy dividiendo, colocando en el numerador una cosa que es menor sobre una cosa en el denominador que es mayor. Eso me da menor que 1. Por eso no hay ventaja mecánica. Se pueden generar múltiples discusiones, que es el último punto del protocolo, pero aquí particularmente me voy a referir al trabajo de la rótula. Para tal efecto, he representado gráficamente aquí una rodilla sin rótula y una rodilla con rótula. Muy bien, vamos a ver cuáles son las consecuencias, ¿cierto?, de no tener rótula o de tenerla. Entonces, voy a trazar el eje mecánico de la pierna en cada caso. Recuerden que el eje mecánico es una línea recta imaginaria que pasa por los puntos medios de las superficies articulares del hueso o segmento anatómico. Ahí pinté el de esa pierna y aquí voy a pintar el de esta otra pierna. Esas entonces corresponden al eje mecánico de la pierna. Muy bien. Ahora, vamos a trazar la línea de acción muscular en cada caso. Recuerden que la línea de acción muscular es una línea recta imaginaria que pasando por el punto de inserción sigue la orientación del tendón. Entonces, por ejemplo aquí, con este tendón, aquí está el tendón y el punto de inserción. Sería más o menos esta línea. Esa es la línea de acción muscular. Y para este otro caso, vamos a observar que aquí está el punto de inserción y miren la dirección del tendón. Entonces voy a trazar la línea de acción muscular en este caso. Y ya empezamos a observar una diferencia importante, y es la relación espacial diferente que hay en las dos situaciones. Observen ustedes que en la primera situación, sin rótula, vamos a tener un ángulo que voy a llamar alfa 1, y en la segunda situación vamos a tener un ángulo que voy a llamar alfa 2. Claramente observamos que alfa 1 es menor que alfa 2. Ese es el ángulo de tensión muscular. Recuerden que el ángulo de tensión muscular es la relación espacial que hay entre el eje mecánico de la palanca movilizada y la línea de acción muscular del motor que moviliza esa palanca. Entonces vemos que es mayor cuando hay rótula. Por lo tanto, en la discusión podemos decir que la rótula actúa como polea anatómica. La rótula actúa como polea anatómica que amplifica el ángulo de tensión muscular. Amplifica el ángulo de tensión muscular. ¿Y eso qué representa? El hecho de aumentar el ángulo de tensión muscular. Que si yo coloco aquí la fuerza sobre la línea de acción muscular, ¿cierto? Al colocar la fuerza, vemos que el componente perpendicular de esa fuerza, que es el componente rotatorio, tiene un determinado valor, pero si pinto aquí, en este caso, esa misma fuerza, vamos a observar que el componente perpendicular es mucho más pequeño. Esto sería como la fuerza muscular en Y, pero esta sería en el caso 1. Y aquí tenemos la fuerza muscular en Y en el caso 2. Claramente observamos que la fuerza muscular Y1 es menor que la fuerza muscular Y2. Es decir, al amplificar el ángulo de tensión muscular, entonces la rótula lo que está haciendo es aumentar el componente rotatorio de la fuerza muscular. Aumenta el componente rotatorio de la fuerza muscular
¿De quién? Del cuádriceps. Y esto claramente facilita la extensión de rodilla. La rótula actúa como polea anatómica que amplifica el ángulo de tensión muscular, incrementando el componente rotatorio de la fuerza muscular del cuádriceps y facilitando la extensión de rodilla.